Estás viendo CSSI TV, la salud que puedes ver. Bien, y llegamos al segmento que todos ustedes esperan, que es donde los especialistas responden las preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo nuestro Instagram y nuestro Twitter, @CSSI_UCAP, para que puedan realizar estas preguntas para nuestros especialistas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el principal motivo por el que consultan la especialidad de nutrición? Fíjate, Carlos, el principal motivo es sobre la obesidad. O sea, las personas quieren bajar de peso. Principalmente van a consulta porque no tanto por la parte estética, sino por salud. O sea, cuando uno les pregunta motivo de consulta, generalmente dicen porque están buscando orientación nutricional, porque quieren alimentarse mejor, quieren mejorar sus hábitos alimenticios, quieren mejorar alguna situación médica que tengan. Por ejemplo, muchos tienen problemas articulares a nivel de rodillas, entonces eso, por supuesto, el peso no los ayuda. Problemas en la columna, ¿verdad? Tienen alguna situación a nivel de columna y entonces también eso, pues el peso, pues va a hacer que la sintomatología se agrave. Entonces, principalmente es para bajar de peso. Esa es la principal consulta. Es decir, que ya no acuden tanto a consulta para la parte estética, que era como yo recuerdo en los 80, 90, la gente iba al nutricionista porque quería estar flaco. Porque quería eso verse. Ha disminuido bastante, de verdad, que muchísimo, muchísimo. Ok, la segunda pregunta, y aquí sí voy a usar los lentes, es, ¿el nutricionista puede atender a personas con diabetes tipo 1? Sí, Carlos, fíjate, el diabético tipo 1, digamos que puede ser que el páncreas esté produciendo, ¿verdad?, escasa insulina o que no la esté sintetizando, por lo tanto, él requiere de una insulina exógena para poder controlar sus niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Entonces, la insulina va a ayudar a que esa glucosa pueda penetrar en las células, ¿verdad?, y pueda suministrarle energía y podamos controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿por qué es tan importante que sea evaluado por nutrición? Porque el nutricionista va a ofrecer planes de menú según su prescripción dietética que vamos a calcular en cantidades específicas. Vamos a dar también otra opción, sería la de intercambios y raciones, donde vamos a controlar las cantidades que va, según los grupos de alimentos, las cantidades de raciones que debería consumir. Y otra opción que pudiéramos dar serían pautas un poco más flexibles, donde le vamos a dar libertad al paciente de improvisación, de que pueda seleccionar algún otro tipo de alimento, y podemos darle también flexibilidad en las cantidades, pero tiene que estar el paciente muy bien capacitado, o sea, muy bien familiarizado con las raciones para poder hacer esto. O sea que el nutricionista escogerá cuál va a ser el método más idóneo según el tipo de paciente. No es que para todo vamos a utilizar, por ejemplo, las de las pautas flexibles a un paciente que no está bien controlado. Es importante señalar que los grupos de los alimentos, ellos deben contabilizar los carbohidratos que están contenidos en los grupos de los alimentos. Principalmente lo que son las frutas, los granos, deberíamos contar las cantidades de carbohidratos, ¿ok? Lo que es la leche, también deberíamos contabilizarlo. Todo lo que son cereales y sus derivados, ¿ok? Verduras también deberíamos contabilizar cuántos son las cantidades de carbohidratos que están presentes. Y una pregunta, ¿cómo una persona que no sabe de nutrición cuenta las calorías, los carbohidratos? ¿Dónde se puede encontrar esa información? Porque nosotros les vamos a dar las listas, esas son listas que tenemos establecidas, y le vamos a dar esas listas de intercambio por cada grupo de alimentos, ¿okay? Vamos a hacer que ese paciente se vuelva experto, porque de eso va a depender el control de su glicemia. Y por las porciones también, me imagino. Y por las porciones, por eso. O sea, tenemos que decirle cuánto va a ser la porción y el grupo de alimentos. Y él va a ir contabilizando las cantidades de carbohidratos. Y es fácil para, por ejemplo, te pongo yo en mi caso.
yo no tengo un peso, una balanza en la cocina, pero tengo tazas de medida. Con tazas de medida lo vamos a hacer. Se puede Exactamente, hacer sí. con cualquier persona que tenga una taza de medida. Con sus tacitas de medida. De hecho, yo, por ejemplo, en la consulta trato de ponerle las dos opciones. Lo pongo en gramos y lo pongo en tazas de medida. Lo pongo en cucharillas, o sea, para que se le haga más fácil a la persona. Una vez yo recuerdo que fui a un nutricionista y me hablaba de lo que cabía en el puño. Eso también es una manera sí, es una manera de, por lo menos para los carbohidratos, se dice que por lo menos puede ser el puño de esa cantidad. Okay. El tamaño de la palma de tu mano, la ración de proteína. Okay. Esos son como referencias que uno hace para que se le haga un poquito más fácil al paciente. Al paciente. Si estoy entendiendo bien, entonces con un plan de alimentación no existe un alimento prohibido. No debería. No hay un alimento prohibido, no hay ninguna limitación. Lo que hay es controlar porciones, exactamente, cantidades, frecuencias. Eso es lo que habría que hacer. Exactamente, esa es la idea. Es decir, que no debería existir el antojito de medianoche porque es que tengo 15 días que no pruebo un dulce. Porque vamos a ir haciendo el balance justamente, y esa es la idea, porque eso es lo que te va a permitir que se sostenga en el tiempo, porque si no, no es sostenible. Algo que es muy monótono no va a ser sostenible en el tiempo. Bueno, ya usted sabe, si usted es de las personas que dice que yo no puedo hacer dieta porque yo no puedo vivir sin tal cosa, tal otra, pues ya usted sabe que no es necesario hacerlo de esa manera, que si usted va al nutricionista, el nutricionista le va a dar la solución, el plan de alimentación adecuado a lo que usted necesita. Vamos a continuar entonces con las preguntas que hace la audiencia. Ajá, esta es la pregunta de las 20.000 lochas. Esa pregunta es muy frecuente. Es frecuente, yo creo, ¿verdad? Dice, ¿es preferible cenar con pan o con arepa? Muy buena esa pregunta. Es bastante común, pues, en la consulta. Fíjate, Carlos, tanto el pan como la arepa, ambos, lo importante es cuál va a ser el relleno que nosotros utilicemos en esa arepita o en ese pan. Por ejemplo, si yo coloco mayonesa, mantequilla, queso fundido, queso crema, por ejemplo, esos serían pues unos untables que no son nada saludables. Otra de las cosas es que tenga una proteína que sea baja en grasa. O sea, por lo general debemos tratar de ofrecer, por ejemplo, si es pollo, que sea pollo sin piel, una carne magra, por ejemplo, puede ser tortilla, una tortillita de espinaca, puede ser queso, bajos en sal y bajos en grasa, ¿ok? Jamón de pavo pudiera ser también una buena opción, ¿ok? Y en el caso de las arepas, yo, por ejemplo, siempre recomiendo incluir algún vegetal. Por ejemplo, le podemos rallar que sí, calabacín con todo y concha, le podemos rallar zanahoria, auyama, le agregamos unas semillas de linaza, más semillas de chía, ¿ok? Y pues lo acompañamos con una grasa saludable, que excelente sería el aguacate, y alguna proteína baja en grasa, como ya comenté. En el caso del pan, es recomendable colocarle algún vegetal de su preferencia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la lechuga, el tomate, la alfalfa, espinaca, por ejemplo, algunas hojitas se le pudiera colocar. Igualmente una grasa saludable, como ya lo conversamos, y una proteína baja en grasa. Otro punto importante es que los carbohidratos, tanto del pan como de la arepa, son carbohidratos de absorción lenta. Y entonces, pues no va a haber problema siempre y cuando yo cuide las cantidades. Porque si yo me voy a comer una arepa muy grande o me voy a comer 2 arepitas, ya la cuestión ya no es la misma. Igual pasa con el pan. Entonces vamos a seguir las indicaciones que nos dio nuestra nutricionista. Por ejemplo, en mi caso, yo les coloco hasta las cantidades de harina que le va a colocar a esa arepita, cuántas rebanadas de pan se puede comer, ¿ok? Y entonces, bueno, de esa manera podemos ahí tener pues una cena saludable sin problema. Ok. Yo quiero aclarar aquí para nuestra audiencia, si alguien nos está viendo fuera de América Latina, lo que es una arepa. Una arepa es una tortita que se hace en gran parte de Latinoamérica. Nació aquí en Venezuela o en Colombia, ahí está la pelea. Yo digo que es de Venezuela, pero es una tortita que se hace con harina de maíz y se come como un pan. Es muy tradicional aquí en Venezuela, en Colombia y en otras partes de América Latina. Pero entonces el tema no es que es mejor uno o el otro, sino la cantidad nuevamente es importante, la frecuencia nuevamente es importante para cuando se come uno u otro. Entonces, bueno, ya sabemos, lo que hay es que cuidar cantidades y tener un plan de alimentación que te
mande un especialista. Tiene que asignarlo el especialista viéndote a ti. Otra pregunta. Caramba, creo que también está y se relaciona con la anterior. ¿Qué otro alimento recomienda para la cena? Para la cena, fíjate. Una de las cosas que tenemos que tener presente, Carlos, es que estén presentes todos los grupos de los alimentos, ¿ok? Que estén presentes las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Eso básicamente, porque muchas personas, por ejemplo, te dicen, no, yo prefiero cenar una fruta o una ensalada y a los 5 minutos yo voy a tener hambre, entonces no estoy haciendo nada. La idea es que consuma un alimento que tenga todos los grupos de los alimentos y que yo sienta saciedad, porque eso me va a evitar una transgresión dietética. Ahora, si yo no consumo todos los grupos de los alimentos, el desastre, ¿verdad? Entonces, fíjense, una opción muy buena pudiera ser una sopa, por ejemplo, de verduras, donde le vamos a colocar de todo. Le vamos a colocar sus verduritas, le vamos a colocar por lo menos el celery, cilantro, ajo, cebollas y dulce, ¿ok? Todos esos aliños son muy importantes porque nos van a dar fuentes de vitaminas, entonces es bueno incluirlo. Alguna proteína, que puede ser, tranquilamente puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser carne, puede ser huevo inclusive, ¿ok? Y acompañarlo de algún carbohidrato, pero en pequeña proporción. Pudiera ser también una crema de verdura, que igualmente lo vamos a acompañar con su proteína y con su carbohidrato. Y otra opción pudiera ser vegetales, bien sea crudos o cocidos, que deben tener, por supuesto, su grasa saludable y tener su carbohidrato también en pequeña proporción. Entonces, como podemos visualizar, ahí está todo variadito y están todo el grupo de los macronutrientes que es tan importante que estén presentes. Estas ensaladas que hoy día están muy de moda, que combinan los vegetales con unas frutas, con un queso, ¿son ensaladas? Bueno, por supuesto, llevan unos aderezos que normalmente son dulces. ¿Esas ensaladas son saludables? El aderezo, bueno, hay que estar vigilante con el aderezo, sobre todo si no lo estamos preparando nosotros en casa. Lo ideal es que lo preparemos nosotros en casa con su aceitico de oliva, su zumo de limón, su vinagre, ¿ok? Pero que no los compremos ya preparados. O por lo menos si lo vamos a comprar así, visualizar bien los ingredientes que tiene. ¿Y el papel del edulcorante en este caso? Pudiera recomendarse lo que es la stevia, y el monk fruit también pudiera ser una buena opción, ¿ok? Que nos preserva todo lo que es la flora bacteriana, ¿ok? Entonces, esos serían los más indicados. Muy bien, y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles alimentos contribuyen a elevar los niveles de hemoglobina? Ok, fíjate, Carlos. La hemoglobina, ¿verdad? Si está baja, digamos que tenemos que ver si hay algún problema en cuanto, bien sea con el hierro, o sea, si tenemos una anemia ferropénica, una anemia por deficiencia de vitamina B12 o una anemia por deficiencia de ácido fólico, ¿ok? Otro punto importante es que no es nada más incluir estos alimentos que están, bien sea de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, y entonces no tengo una alimentación balanceada. Entonces, tenemos primero que enseñar que el paciente trate de tener una alimentación, ¿verdad? Un plan de alimentación que contenga todos los grupos de los alimentos para que podamos entonces regularizar los niveles de hemoglobina y podemos recuperar entonces el bienestar y la salud y por supuesto los valores también de la hemoglobina. ¿Y hay algún alimento en particular que ayude? Fíjate, por ejemplo, los que tienen vitamina B12, el hígado por excelencia, sabemos que está incluido, lo que es germen de trigo, la levadura de cerveza, tenemos lo que es el pescado, ¿okay? Lo que es la leche, el yogur, en cuanto a los de vitamina B2. En cuanto a los que tenemos con hierro, tenemos los granos por excelencia, ¿verdad? Lo que es las lentejas, los frijoles, algunos proteicos como las carnes, el pollo, el pavo, ¿okay? Tenemos también los vegetales de hojas verdes, ¿okay? Como espinaca, tenemos la selga, el brócoli, el coliflor, ¿okay? Entre algunos de los alimentos. Entre esos alimentos. O sea que hay una variedad enorme de alimentos que contribuyen con los niveles de hemoglobina. Esta ya la hicimos, pero la repetimos, la respondimos en nuestros primeros segmentos, que quién debe ir a una consulta de nutrición. ¿Quién debe ir rápidamente? Lo dijimos, vamos a decirlo otra vez. Hay varias razones, Carlos, por las cuales las personas deberían ir a la consulta con nutrición. Una de ellas, si quieren recuperar su bienestar físico y mental,
¿ok? Eso pudiera ser una de las razones. Otra de las razones, si queremos mejorar nuestro estilo de vida, cambiar nuestros hábitos alimenticios, eso también es una razón. Y si estamos tratando de comer diferente y vemos que no lo podemos lograr, pues, o sea, que necesitamos un apoyo, necesitamos una orientación, porque lo que estamos haciendo no nos está dando resultados. Entonces, definitivamente debemos buscar a un especialista que nos indique cómo hacerlo. Exacto. Entonces, aquella persona que está buscando salud, bienestar, hacer cambios en su vida y en su alimentación, es la persona que debe ir a una consulta de nutrición. Oye, esta me parece muy interesante porque la he visto mucho en las redes sociales últimamente. ¿Es verdad que tomar metformina ayuda a perder peso junto a una buena alimentación? Ok, Carlos. Lo que es la metformina, generalmente hay médicos para qué lo indica. O sea, lo indica si la persona tiene, por ejemplo, diabetes, si tiene una resistencia a la insulina, en algunos casos el síndrome de ovario poliquístico también está indicado, pero no es un medicamento específico para adelgazar. Que utilizándolo ambos, ¿verdad? Utilizando la metformina más los planes de alimentación, pues los beneficios van a ser muy buenos porque vamos a lograr controlar inclusive la ansiedad por comer alimentos, ¿ok? Digamos que va a ayudar a través de la hormona leptina que va en cuanto a la producción de ese centro de saciedad, ¿ok? Va a disminuir esa ansiedad por comer alimentos y al disminuir la cantidad, ¿verdad?, de alimentos, la persona va a bajar de peso. Pero no por esto vamos entonces a automedicarnos, ¿ok? Lo ideal es que el paciente lo tome solamente si lo tiene indicado por su médico tratante, ¿ok? Bien sea por un endocrino, por un médico internista, pero no lo va a hacer, o sea, bueno, como ese es el efecto como que me va a ayudar también a adelgazar, pues entonces yo me lo voy a tomar sin indicación médica. La dieta de moda, lo que les funcionó a la amiga, exactamente, al amigo. Entonces no debemos, porque esto puede tener efectos adversos si no está bien indicado por el médico. Es un medicamento, de hecho, que se usa mucho para la diabetes, ¿no? Exactamente. Sí, entonces es un medicamento delicado y ningún medicamento debe tomarse sin prescripción del médico, del especialista. Siguiente pregunta. ¿Puede asistir a consulta una persona sin vesícula biliar? Ok. No hay como tal una dieta específica para el paciente que no tenga vesícula, porque en realidad lo que tenemos que dar es algunas recomendaciones, ¿verdad?, para que este paciente pues mantenga su vida saludable. Justamente cuando no está la vesícula, ¿qué va a pasar con la bilis? La bilis va a pasar directamente al intestino y puede ser que al inicio la persona, después de operado, puede ser que presente algún número de aumentado de deposiciones, que puede presentar diarrea, quizás al principio como dolores a nivel tipo cólico, pero esto va mejorando con los días, ¿ok? Ya las semanas ya logra mejorar bastante. Pero fíjense, una recomendación muy importante es que el paciente no haga comidas copiosas, o sea, que trate de comer en pequeñas porciones, que trate de evitar preparaciones que sean con alto contenido de aceite, o sea, frituras, rebozados, ese tipo de cosas tenemos que tratar de evitarlo. Tratar de moderar lo que es la cantidad de café, los lácteos, por ejemplo, también tratar de evitarlos, ¿ok? Los granos preferiblemente que le gustan mucho a las personas, tratar de que lo consuman puré para evitar un poco los gases, ¿ok? Cuidarse un poco con lo que son vegetales, ¿verdad? Vegetales, lo que son, que pueden producir gases, pues el repollo, el coliflor, el brócoli, este tipo de vegetales. Y cuidar un poco también lo que es azúcares. Los azúcares también moderar un poquito moderar ese consumo. Exacto. Siguiente pregunta. ¿Ofrece consultas para personas que no pueden consumir gluten? Para personas con enfermedades celíacas. Ajá, fíjate, lo que tenemos que quitar en este tipo de patologías, deberíamos evitar los alimentos que tengan trigo, centeno, cebada, ¿ok? En algunos casos también quitamos la avena porque pudiera estar contaminada con gluten también. Y hay algunos alimentos que también están presentes, que quizás no los tenemos así como tan, pero también está presente el gluten, como son el jamón, la mortadela,
¿ok? En el queso fundido, los embutidos pudieran tener gluten. Los patés, los cafés y los tés instantáneos también pudieran tener, ¿ok? Entonces estar pendiente estar pendiente de los componentes. Con esos alimentos. Siempre visualizar el etiquetado nutricional de los alimentos para visualizar si en los ingredientes está presente o no el gluten. Y esta es la última pregunta que hacen. Ay, ¿cuál será? No, es una pregunta tierna. Dice, ¿un niño puede asistir a la consulta de nutrición? Por supuesto que sí. Bueno, yo digo que ojalá que todos los padres de alguna manera tomaran la conciencia de la importancia que es llevar a nuestros niños al control nutricional, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir, primero, que el nutricionista va a hacer su evaluación del estado nutricional del niño y esto nos va a permitir pues prevenir muchas enfermedades como la desnutrición, como la anemia ferropénica. Podemos ver al niño, de pronto no sabemos que tiene anemia, o de pronto mamá y papá no saben que el niño está desnutrido o que tiene obesidad, lo ven gordito y bueno, está bien, o sea, me parece que está saludable, porque eso es un error pensar que si yo tengo a mi hijo gordito, pues va a estar eso. El bebé va a Herbert, estar, que era así rellenito. Exactamente. Entonces, principalmente, como te dije, primero, porque nosotros vamos a evaluar ese estado nutricional del niño y vamos a prevenir enfermedades. Otra, porque vamos a mejorar los hábitos alimenticios tanto del niño como de los padres, o sea, de ese grupo familiar, porque nosotros no nos vamos a quedar nada más con, bueno, vamos a evaluar al niño, este es el plan del niño, nada más. No, debemos tratar de influenciar al grupo familiar y eso es muy importante. Claro, eso es vital. Eso es porque muy si importante. tú tienes a alguien que tiene malos hábitos y los introyecta en el resto de la familia o los trae a la familia, las tentaciones, como si la persona que viene todos los días con la comida rápida, con el refresco, con la malta, con el pollo frito, la maltica, la chuchería, la comida altamente procesada. Claro, es importante entonces que a nivel de familia tengamos conciencia. Bueno, y estas fueron las últimas preguntas, Emi Duari. Agradecidísimos con tu participación del día de hoy.